Saludos, bienvenidos a la primera sesión de carácter. Vamos a aprender a través de la vida de un hombre, Juan el Bautista, considerado el mayor de todos los profetas en la Escritura. Dice el libro de Marcos, capítulo número 1, versículo 3 y versículo 6, lo siguiente. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderecen sus sendas. Versículo 6 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. En la vida de Juan el Bautista encontramos una formidable simetría entre él y Elías. El mismo espíritu de Elías era el mismo espíritu en la vida de Juan el Bautista, operando en la vida de Juan el Bautista. Ahora, hay tres cosas que aquí necesitamos aprender dentro de esas características, tanto que Elías vivió, como en la vida de Juan el Bautista vivieron. Ellos hicieron, o Juan el Bautista tomó una decisión en su vida. Tres cosas importantes que describen el carácter propio de Juan el Bautista. Nosotros debemos entender que el carácter en sí es la demostración de todo lo que nosotros somos, de lo que hemos aprendido, la suma de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad, demostrada en nuestras diarias decisiones. Y a través de su vida, Juan el Bautista tomó tres importantísimas decisiones. La primera, el lugar que escogió para vivir. Dice la Escritura que para poder escoger y para poder vivir una vida de acuerdo al propósito de Dios, Juan el Bautista escogió el desierto, el lugar de su habitación. Él no quería escuchar otra voz más que la voz de Dios. Él había entendido por sus padres, porque naturalmente fueron sus padres los que le instruyeron. Nosotros no necesitaríamos realmente saber la historia de cómo sus padres entrenaron la vida de Juan el Bautista. Pero sí nosotros entendemos que la forma como ellos lo supervisaron, le guiaron a tomar correctas decisiones en la vida. Y naturalmente el mejor lugar para que pudiera él desarrollar y cumplir el propósito por el cual había nacido era el desierto. A veces nosotros hemos entendido el desierto como un lugar problemático para vivir. Pero en la Biblia siempre encontraremos que los desiertos de Dios o el desierto que Dios permite que transitemos siempre tendrán un grande propósito. La forma como Dios nos va a hablar determinará la actitud que tengamos nosotros en medio de las tensiones, en medio de las presiones. Cuando nosotros vivimos dentro de ese lugar, aprenderemos a ser personas totalmente diferentes. Así que Juan el Bautista tomó la correcta actitud y supo que el lugar en donde él debería vivir sería el desierto, porque para poder vivir una vida cumpliendo el propósito de Dios, decidió entonces vivir en el lugar donde su carne no encontraría satisfacción. ¿Qué es el desierto? El desierto es exactamente eso, el lugar donde no encontramos personales satisfacciones, donde solamente estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Tú y yo debemos de saber que nuestro verdadero propósito en la vida, el propósito de ser cristiano, no es otro, sino para que cada día nosotros aprendamos a glorificar a Dios. Esto quiere decir, para que Él se sienta agradado. El cristianismo no es para mi aceptación. El cristianismo no es para mi agrado. El cristianismo es para vivir satisfaciendo al Señor. El que debe de sentirse glorificado en nuestra vida, de nuestras decisiones, es precisamente el Señor. El lugar de la plena voluntad de Dios lo encontraremos en el desierto, porque el reto más grande de tu vida, el reto más grande de nuestra vida es despojarnos de nuestra vida. ¿Y sabes qué es el desierto? El desierto es el lugar donde nosotros aprenderemos a despojarnos de nuestra vida. Qué difícil es poder entender esto, porque la mayoría de nosotros no nos gusta sufrir. Naturalmente, aunque yo estoy compartiendo esto contigo, no significa que te pueda decir que para mí es un deleite vivir en el desierto, pero lo que sí sé es que es el lugar de la mayor incomodidad de la carne. Cuando estamos dentro del desierto, hay cosas de las cuales no entendemos. Sí, hay ocasiones que en el desierto parece como si Dios no estuviera con nosotros. En el desierto parece que a veces nosotros no escuchamos la voz de Dios. En el desierto parece como si estuviera alejada la provisión de Dios en nuestras vidas, pero es todo lo contrario. Lo que tú sientes, lo que tú piensas cuando estás en medio del desierto es la forma como la carne está renegando
en nuestra propia vida acerca de las cosas que se están perdiendo. ¿Por qué? Porque la carne tiene siempre a reclamar el querer vivir satisfaciéndose a sí mismo. Por eso dice la Escritura, que no satisfagamos los deseos de la carne. Nosotros no debemos vivir para eso, para satisfacer. Cualquier deseo debe ser mitigado en nuestras vidas. Y sabes, el mejor lugar para que aprendamos a vivir una vida fuera de esos deseos es el desierto. Así es, el lugar de la verdadera incomodidad de la carne. Entonces, nosotros debemos entender que hay muchas cosas que podríamos decir sobre el desierto, pero creo que con esta breve explicación tú puedes entender el valor a través del cual Juan el Bautista aprendió algo importante en su vida. El valor de vivir en el desierto y saber que solamente en el desierto es donde podemos aprender a cumplir la voluntad, la maravillosa voluntad de Dios. La segunda cosa que Juan el Bautista aprendió y nos muestra es la ropa que él vistió. Juan el Bautista vistió de una forma diferente. Sus vestiduras, naturalmente, de piel de camello, no eran unas vestiduras seguramente llamativas. Eran unas vestiduras necesarias para el lugar donde debería de vivir, pero nosotros debemos darnos cuenta que es una rareza estar vestidos así, pues es naturalmente una rareza vestirnos cada día de la presencia de Dios, porque vestirnos de la ropa del Señor cada día es vestirnos contrario a como la humanidad se viste a sí mismo. No estoy hablando de la ropa física, de la ropa material. Estoy hablando acerca de las cosas de las cuales nosotros regularmente tratamos de vernos hacia los demás. La mayoría de la gente trata de proyectar a través de su vida algo que no es la realidad, pero Juan el Bautista quiso a través de sus vestiduras ejemplificar el propósito por el cual él había nacido. Él había entendido que su forma de vestir era necesaria porque tenía un propósito que cumplir aquí en la tierra. ¿De qué te vistes cada día en tu vida? ¿Cuál ha sido el propósito por el cual tú has nacido? Tú tendrás que saber que a veces pareceremos gente rara ante el mundo. El cristianismo realmente no es la forma apetecible que una persona sin Cristo desearía vivir, porque nuestra forma de actuar, que sería como parte de nuestras vestiduras, nuestra forma de hablar, que sería como parte de nuestras vestiduras, nuestros hábitos de vida, como la oración, como el ayuno, como el diezmar, como el asistir a la congregación. Eso es una forma de vestir diferente a la que el mundo no puede comprender, pero nosotros realmente nos vestimos no para agradar al hombre o para ser en primer lugar testimonio para el hombre, no. Nosotros nos vestimos de la voluntad de Dios. Nuestras verdaderas vestiduras son eso, vivir vistiéndonos, haciendo la voluntad de Dios cada día de nuestras vidas. Dos cosas. Primero, Él decidió un lugar diferente donde vivir. Y en segundo lugar, Él decidió una ropa diferente que vestir. En tercer lugar, Él decidió comer un alimento diferente. Miel y langostas. Quiero decirte que esto es hermoso. La enseñanza es que la miel tipifica naturalmente lo dulce de la palabra, pero también el otro aspecto de la palabra, las langostas. Y esto habla acerca de lo que Dios hizo en el desierto con las plagas sobre el pueblo de Egipto. ¿Sabes que a nadie nos gusta pasar por ese tipo de juicio? Porque la plaga es un juicio de Dios. Las plagas, las pestes, todo ello Dios lo permite. Todo esto viene de Dios y tiene un propósito de nuestra vida alinearla. El 50% de la palabra de Dios es la miel que todos buscamos. Pero el otro 50% es aquella justicia que no hemos aprendido a conocer de parte de Dios. Mi pregunta es, ¿tú te deleitas con la palabra de Dios? ¿Tú te saltas cuando empieza a hablar el Señor a los profetas sobre el juicio que Dios estableció sobre su pueblo Israel, sobre juicios sobre Egipto, juicios sobre Mesopotamia, sobre Babilonia? Tal vez te saltas esos capítulos porque dices, bueno, eso se suena muy, muy terrorífico, todo lo que le sucedió. Nosotros estamos viviendo en esos tiempos, en donde Dios en cualquier momento puede acercarse al mundo y puede medir con la vara de su justicia y aplicar su justicia y juicio a la humanidad, porque eso es parte del propio carácter del Señor. Ahora, tú y yo debemos entender esto.
que cuando nosotros comemos la palabra, estamos comprometidos también para vivir a la altura de la justicia de Dios. ¿Y cómo lo podremos vivir? Claro, Jesucristo es justicia nuestra. Jesucristo es nuestra justicia. Jesucristo vivió lo que nosotros nunca podríamos vivir. Jesucristo fue victorioso en las formas que nosotros no podríamos nunca en la vida ser victorioso. ¿Tú podrías establecer una justicia propia delante de Dios? Nada, ni un milímetro de justicia podríamos nosotros vivir. Jesucristo es nuestra justicia. Y es por eso mismo que cuando Dios entonces revela su juicio sobre la humanidad y permite que sus hijos estén alrededor de su juicio, la única forma que nos salvará será la justicia de Cristo. Cuando Jesucristo se establece en nuestras vidas como nuestra justicia, es que hemos aprendido a entender. Entonces, 3 cosas de las cuales Juan el Bautista vivió y decidió vivir. En primer lugar, el lugar donde él decidió vivir. En segundo lugar, la ropa, que simplifica, que nos habla, mejor dicho, de la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, el alimento que él decidió comer. La palabra de Dios sigue siendo miel a nuestra vida. La palabra de Dios sigue siendo maravilloso alimento para nuestro ser. Pero también debemos entender que la palabra de Dios es juicio de Dios. Ahora, ¿por qué lo debemos entender? Porque nosotros necesitamos aprender y también enseñar correctamente. No todo el mensaje del Evangelio es sabor a miel. Gran parte del mensaje del Evangelio habla acerca de la forma cruel como Cristo Jesús fue tratado de acuerdo a la justicia del propio hombre. Pero el hombre piensa eso, de esa forma, porque no ha entendido que Cristo Jesús tuvo que ser sacrificado de esa misma forma para que Él pudiera ser nuestra propia justicia. Nuestra justicia, la justicia del Señor. Entonces, el varón, nosotros en la Escritura, Juan el Bautista siendo un varón, cumplimos en la historia bíblica asignaciones específicas. Nosotros los varones, estoy hablando espiritualmente, cuando hablo de varones, no solamente hablo de hombres, sino hablo también de mujeres. Son cumplidores del extendimiento del reino de Dios. Todos nosotros debemos saber que hemos nacido para cumplir propósitos específicos de parte de Dios. Y el carácter, tener el carácter de Cristo en nuestras vidas, nos llevará hacia eso mismo. Juan el Bautista tuvo que vivir el carácter de Cristo en su vida, ejemplificado a través de estas 3 grandes decisiones. El lugar donde iba a vivir, la ropa que iba a vestir y el alimento a través del cual se iba a alimentar. Muy bien, esta es la primera parte de esta sesión de carácter. Vamos hacia la segunda y vamos a darnos cuenta cómo el carácter va transformando nuestra vida y el carácter nos habla. Porque el carácter no es el crecimiento de mi vida personal, no, sino es el crecimiento de Cristo en mí. Es yo morir y el que viva en mí. Nos vemos entonces para la segunda sesión.